Dictamen 001-14-DRC-CC del caso 001-14-RC. El motivo de esta audiencia es la reforma de la Constitución de la República. Proceso de solicitud. Mediante la Sala de Admisión en la Corte Constitucional el 31 de julio del 2014, se remite a causa el número 001-14-RC a fin de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el proyecto de reforma constitucional en sección extraordinaria. El 12 de agosto del 2014, mediante sorteo, se designó a la doctora Wendy Molina Andrade como jueza sustanciadora de la presente causa, de la misma que se desarrolló por única vez el jueves 18 de septiembre del 2014. Los antecedentes. Gabriela Rivadeneira Burbano, en calidad de presidenta de la Asamblea Nacional y por lo tanto representante legal de la función legislativa, presentó ante la Corte Constitucional una iniciativa de reforma constitucional, mediante la cual remitió el proyecto de enmienda constitucional, suscrito por varios asambleístas en la Constitución en el artículo 441, con el título de Reforma de la Constitución, es el que corresponde respecto a los siguientes artículos. Los artículos a tratar de la Constitución, norma suprema, que corresponde a los artículos 88, artículos 104, incisos tercero y cuarto, artículos 114, artículos 142, artículo 144, inciso segundo, artículo 158, inciso segundo, artículo 211, numeral 7, artículo 212, numeral 2, artículo 214, artículo 229, artículo 326, numeral 16, artículo 261, numeral 7, artículo 264, numeral 7, artículo 370, artículo 372, artículo 384 y la disposición transitoria primera de la Constitución del numeral 9. En competencia del laminus curae, que es la solicitud de terceros ajenos a un caso que ofrecen voluntariamente su opinión jurídica o alegatos fundamentales para colaborar en la resolución de una sentencia. La solicitud fue presentada en este caso por el bloque de asambleístas del movimiento Creo, los ciudadanos autoconvocados del nombre País Libre, las representantes de la organización OPTA, los asambleístas del partido político Avanza, los asambleístas de la República del Ecuador, el representante de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, el Controlador General del Estado y, por último, los representantes del Comité EMASO y el Comité EMOB y la Federación Democrática de Trabajadores de Pichincha. Las consideraciones y los fundamentos de la Corte Nacional sobre este caso es que la competencia de la Corte Constitucional, de conformidad con el artículo 100 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el control constitucional, todo proyecto de reforma a la Constitución debe ser enviado a la Corte Constitucional. De acuerdo con este sistema, el grado de rigidez de los procedimientos de la reforma del texto constitucional en los casos en los que la modificación, suspensión, incorporación de uno o varios artículos de la Constitución que no impliquen la alteración de su estructura fundamental y el elemento consecutivos del Estado y que no establezcan restricciones de los derechos y las garantías, ni altere el procedimiento de la reforma constitucional, podrá ser tramitida enmienda. La enmienda constitucional se distingue de otros procedimientos de reforma constitucional por el efecto que persigue, de mantener el texto constitucional. Este procedimiento tiene como objetivo principal garantizar la efectividad de la Constitución en aspectos concretos y puntuales de relevancia constitucional que no impiden la modificación sustancialmente y complejas. Análisis constitucional de las propuestas presentadas. Como primer artículo tenemos el artículo 88, que está vigente de esta manera, y la petición es que se agregue al final del inciso con el siguiente texto. La ley regulará los casos en los cuales se abuse de esta acción y por lo tanto pueda ser inadmitida.
Los argumentos de los asambleístas en relación con la propuesta es que de conformidad con el artículo 88 de la norma suprema, el fin de la acción de protección es el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución. La enmienda propone evitar el abuso de esta acción a través de establecimientos y parámetros en la ley. La decisión de la Corte ante esta solicitud de reforma es que la Corte Constitucional decide no proceder con esta reforma debido a que en la propia Ley Orgánica de Garantías Judiciales y Control Constitucional ya se establecen los supuestos para los cuales no procede esta acción de protección. Aquí tenemos, al igual que ya se controla el abuso del poder en el artículo 23 de la misma ley. La propuesta número 2 del artículo 104 para el tercer inciso vigente, la petición es que se agregue al final lo siguiente. Los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las 3/4 partes de sus integrantes, podrán solicitar convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción y que sean de competencia del correspondiente gobierno. Y para el cuarto inciso vigente, la petición es que se reforme a la ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular cuando la consulta sea de carácter nacional. El petitorio contará con un respaldo de un número no inferior al 5% de las personas inscritas en el registro electoral cuando sea de carácter local. Y el respaldo será de un número no inferior al 10% correspondiente al registro electoral. Los argumentos de los asambleístas en relación a la propuesta de este artículo es que en el capítulo cuarto del régimen de competencias, en el título 5, la organización territorial del Estado establece el régimen de competencias exclusivas para los diferentes niveles de gobierno. La enmienda pretende fortalecer este derecho en el ámbito de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, por lo que es lógico suponer que cuando el inciso tercero se refiere a temas de interés de jurisdicción, se relaciona con las competencias establecidas en la Constitución, por lo que se busca precisar el sentido de la normativa. La decisión de la Corte Constitucional sobre esta solicitud de reforma es que se procede al trámite de enmienda constitucional, aun cuando en el inciso 6 del mismo artículo permite evidenciar que las consultas populares tienen límites y no se pueden referir a asuntos tributarios o organizaciones políticas o administrativas. En la propuesta 3 y 5 de los artículos 114 y 144 es que en el 144, así vigente, la petición es que se reforme a las autoridades de elección popular podrán reelegirse. Las autoridades de elección popular que postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñen. Y para el artículo 144, inciso segundo, que así está vigente, la petición es que se agregue al final de lo siguiente. La presidenta o presidente de la República permanecerá 4 años en sus funciones y podrá ser reelecto. Los argumentos de los asambleístas sobre esta solicitud de reforma es que uno de los derechos constitucionales garantizados de las y los ecuatorianos es elegir y ser elegidos, previsto en el artículo 66, numeral 1 de la Carta Suprema. La elección posterior y reelección es el derecho que asiste a la ciudadanía para volver a elegir a través de un sufragio a quien ha ejercido de alguna función pública con anterioridad. La reelección asegura la continuidad de las políticas públicas y de una mayor responsabilidad y compromiso de la gestión gubernamental, contribuyendo a una mayor estabilidad económica, política y social. Asimismo, promueve que el ejercicio democrático sea el del pueblo, quien decida con toda libertad los mandatarios idóneos para cumplir las funciones determinadas en la Carta Suprema. La decisión de la Corte Constitucional a esta solicitud de reforma es que concluye con las propuestas que proceden a ser tramitadas en la enmienda constitucional, al no afectar a los elementos constitutivos del Estado, al no restringir los derechos y garantías y no modificar el procedimiento de reforma constitución, procede a que sea tramitada a través de una enmienda constitucional, conforme lo establece el artículo 441, numeral 2 de la Constitución.
Propuesta número 4 en el artículo 142. El artículo 142 aquí vigente, la petición es que se reforme a: la presidenta o presidente de la República debe ser ecuatoriano por nacimiento, haber cumplido 30 años de edad a la fecha de inscripción de su candidatura, estar en goce y derecho político y no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución. Los argumentos de los asambleístas en relación con esta propuesta es que en el artículo 39 de la Constitución establece como obligación del Estado garantizar los derechos de los jóvenes y las adolescentes en efecto de su ejercicio, a través de las políticas y programas institucionales y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios de poder público, recomendándoles en consecuencia que los actores estratégicos del desarrollo del país. En aplicación de dicho mandato constitucional, se propone enmendar el artículo 142 de la Constitución con la finalidad de propiciar una mayor participación e inclusión de los jóvenes en los espacios de poder público, reduciendo la edad 35 a 30 años, asegurando adicionalmente que el derecho consagrado en el artículo 61, numeral 1, 2 y 7. La decisión de la Corte ante la solicitud de reforma es que concluye con las propuestas que proceden a ser tramitadas por la enmienda constitucional al no afectar a los elementos consecutivos del Estado, al no restringir derechos y garantías y no modificar el procedimiento de reforma de la Constitución. Procede que sea tramitada a través de enmienda constitucional como conforme a lo que se establece en el artículo 441, numeral 2 de la Constitución. La propuesta número 5 del artículo 158 vigente es que en la petición es que se agregue al final lo siguiente: las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial y complementariamente apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. Los argumentos de los asambleístas en relación a la propuesta es que en el número 3, en el artículo 3, el numeral 8 de la Constitución, establece como deberes del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz y a la seguridad integral. Para ello es necesario contar con las Fuerzas Armadas para optimizar el uso de estos recursos, así como cooperar con la seguridad integral del Estado de manera conjunta con la Policía Nacional. En circunstancias en las que es evidente que la amenaza del crimen organizado, delincuencia y narcotráfico, entre otros, es mucho mayor. La decisión de la Corte Constitucional ante esta solicitud de reforma es que sí concluye con estas propuestas y proceden a ser tramitadas por enmienda constitucional, al no afectar elementos constitutivos del Estado, al no restringir los derechos, las garantías y no modificar el procedimiento de reforma de la Constitución, procede a que sea tramitida a través de enmienda constitucional conforme lo dictamina el artículo 441, numeral 2 de nuestra Constitución. La propuesta número 6 del artículo 211 vigente es que la petición se reforme a: la Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y de las personas jurídicas del derecho privado que dispongan de recursos públicos. Los argumentos de los asambleístas en relación con la propuesta es que es necesario concentrar todos los esfuerzos de la Contraloría General del Estado en el control del uso de sus recursos del Estado, por parte de estas entidades, el sector público y las entidades privadas que dispongan de recursos públicos, evitando duplicar esfuerzos con otros organismos que también tienen como función verificar el cumplimiento de los objetivos y gestiones de cada entidad del Estado. La decisión de la Corte ante esta solicitud de reforma es que sí concluye con estas propuestas y procede a ser tramitada por enmienda constitucional al no afectar los elementos constitutivos del Estado, al no restringir derechos, al no restringir garantías y no modificar el procedimiento de reforma de la Constitución. Procede que sea tramitada
a través de la enmienda constitucional conforme lo dictamina el artículo 441, numeral 2 de nuestra Constitución. La propuesta número 7, en el artículo 212, numeral 2, vigente, la petición es que se reforme a: serán funciones de la Contraloría del Estado, además de las que determine la ley. 2. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal relacionada con los aspectos sujetos a su control, sin perjuicio de las funciones en que esta materia sean propias de Fiscalía General del Estado. Los argumentos de las asambleístas en relación con la propuesta es que en el análisis del cumplimiento de los objetivos y gestiones que realizan las entidades puede implicar en determinados casos un menoscabo del ejercicio de sus funciones, atribuciones y competencias que la propia Constitución les otorga a las diferentes instituciones del Estado. La decisión de la Corte ante esta solicitud de reforma es que la Corte Constitucional concluye que estas propuestas proceden a ser tramitadas por enmienda constitucional al no afectar a los elementos constitutivos del Estado, al no restringir derechos, al no restringir garantías y no modificar el procedimiento de reforma de la Constitución. Procede a que sea tramitada a través de la enmienda constitucional conforme lo establece el artículo 441, numeral 2 de nuestra Constitución. La propuesta número 9, en relación con el artículo 214 vigente, es que la petición es que se reforme a: la Defensoría del Pueblo será un órgano de derecho público con jurisdicción y nacionalidad, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada, observando la división territorial, así como tendrá delegados en el exterior. Los argumentos de los asambleístas en relación con la propuesta es que, de conformidad a los artículos 214 de la Constitución y de la Defensoría del Pueblo, es el órgano de protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y de la defensa de los derechos de las ecuatorianas y los ecuatorianos que están fuera del país. Por ello, es necesario que su organización administrativa se defina conforme a la realidad y la demanda ciudadana. La decisión de la Corte Constitucional a esta solicitud de reforma es que la Corte Constitucional concluye que estas propuestas proceden a ser tramitadas por enmienda constitucional al no afectar los elementos constitutivos del Estado, al no restringir derechos, garantías y no modificar el procedimiento de reforma de la Constitución. Procede a que sea tramitada a través de enmienda constitucional conforme lo establece el artículo 441, numeral 2 de nuestra Constitución. La propuesta número 10, 11 y disposición transitoria única del artículo 229 y 236 es que en el artículo 229 vigente, la petición es que se elimine el tercer párrafo. Serán servidoras o servidores públicos todas las personas en cualquier forma o de cualquier título que trabajen, presenten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá al organismo rector en materia de los recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, acceso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de los servidores. Se elimina: la remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa, equitativa, con relación a sus funciones y valorará el profesionalismo, capacitación, responsabilidad y experiencia. Para el artículo número 326 del numeral 16 vigente, la petición es que se reforme a: el derecho del trabajo se sustenta en los siguientes principios. El número 16. En las instituciones del Estado y en las entidades del derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación directivas, administrativas o profesionales, y además servidores públicos se sujetarán a leyes que regulen la administración pública. Los argumentos de los asambleístas en relación con la propuesta es preocupante que persiste el sistema laboral que sigue generando desigualdad entre los obreros del sector privado y los obreros del sector público.
y entre estos últimos, los servidores públicos, sujetos a la normativa que lo regula, razón por la cual es necesario que las disposiciones que rigen el sector público se apliquen sin discriminación alguna, toda vez que sea necesario garantizar la igualdad material que consagrada en el artículo 66, numeral 4 de la Constitución. La decisión de la Corte Constitucional ante esta solicitud de reforma es que la Corte Constitucional concluye que estas propuestas proceden a ser tramitadas por enmienda constitucional al no afectar a los elementos constitutivos del Estado, no restringir derechos, no restringir garantías y no modificar el procedimiento de reforma constitucional. Procede a que sea tramitada a través de enmienda constitucional conforme lo dictamina el artículo 441, numeral 2 de nuestra Constitución. Por último, para la disposición transitoria única, las y los obreros del sector público que antes de la entrada en vigencia de la presente enmienda constitucional se encuentren sujetos al Código de Trabajo mantendrán los derechos garantizados en este cuerpo legal. Una vez que entre en vigencia la presente enmienda constitucional, las y los obreros que ingresen al sector público se ejecutarán las disposiciones que regulan el mismo. La propuesta número 12 y 13 del artículo 261 y 264 es, para el artículo 261, numeral 7 vigente, la petición es que se agregue al final lo siguiente. El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre, número 6, la política de educación, salud, seguridad social, vivienda. En consecuencia, planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos correspondientes. Para el artículo número 264, vigente del numeral 7, la petición es que se agregue al final lo siguiente. Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley. El número 7. Planificar, construir, mantener la infraestructura física y los equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. Previa autorización ante el rector de la política pública, podrán constituir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación. Los argumentos de los asambleístas en relación con esta propuesta es que el Estado central, como ente rector de las políticas y de la educación y salud, debe asegurar la realización del buen vivir y los derechos de salud y educación. Por ello, se resuelve necesario un cambio constitucional en este ámbito que permita la coordinación de los esfuerzos del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. La decisión de la Corte ante la solicitud de reforma del artículo 261 es que este no procede. Y el artículo 264, la Corte Constitucional concluye que estas propuestas proceden a ser transmitidas por enmienda constitucional al no afectar elementos constitutivos del Estado, al no restringir derechos, al no restringir garantías y al no modificar el procedimiento de reforma de la Constitución, procede que sea tramitada a través de enmienda, como lo dictamina el artículo 441, numeral 2 de nuestra Constitución. La propuesta número 14 del artículo 370, vigente, la petición es que se agregue al final lo siguiente. Artículo 70. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por la ley, será responsable de la presentación de las contingencias de seguro universal obligatorio a sus afiliados. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen especial de seguridad social de acuerdo con la ley. Sus entidades de seguridad social reforman parte de la red pública integral de la salud y el sistema de seguridad social. El Estado garantiza el pago de pensiones jubilares de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los argumentos de los asambleístas en relación con esta propuesta es que de conformidad con el artículo 34 de la Constitución, la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y de haber responsabilidad primordial del Estado, por lo que en el cumplimiento de este mandato se busca proteger a través de la enmienda las peticiones jubilares de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
La decisión de la Corte Constitucional a esta solicitud de reforma es que sí concluye con las propuestas y procede a ser transmitida por enmienda constitucional, al no afectar elementos constitutivos del Estado, al no restringir derechos y no restringir garantías, y no modificar el procedimiento de reforma de Constitución, procede a que sea tramitada a través de enmienda constitucional por el artículo 441, numeral 2 de nuestra Constitución. Para la propuesta número 15 del artículo 372 vigente, la petición es que se cambie a la siguiente terminología. Los fondos y reservas del Seguro Universal Obligatorio serán propios y distintos de los del fisco y servirán para cumplir de la forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Los fondos previsionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través de una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Su gestión se sujetará a los principios de seguridad, solvencia, eficacia, rentabilidad y el control del órgano competente. Los argumentos de los asambleístas en relación a la propuesta es que los fondos a los cuales se refiere el artículo 272 de la Constitución corresponden a un sistema previsional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por lo que es necesario precisar con qué son previsionales, debido a que el sistema es caracterizado principalmente por la prevención de aquellas contingencias y cuando éstas sucedan, el sistema se activa para dotar de una adecuada protección a las personas. A las personas. Por ello, tiene carácter preventivo. En cambio, en el error del término provisional, se entiende que son aspectos de temporalidad, por lo que con el concepto provisional se opone al concepto permanente y estas características no son compatibles ni tienen relación con la finalidad que las constituye. La decisión de la Corte Constitucional ante esta solicitud de reforma es que la Corte Constitucional concluye que estas propuestas proceden a ser tramitadas por enmienda constitucional al no afectar los elementos constitutivos del Estado, no restringir derechos, no restringir garantías y no modificar el procedimiento de reforma de la Constitución. Procede a que sea tramitada a través de enmienda constitucional conforme lo establece en el artículo 441, numeral 2 de nuestra Constitución. Para la propuesta número 16 del artículo 384 vigente, la petición es que se agregue lo siguiente al inicio. La comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios. El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión y fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se conformará por las instituciones y actores del carácter público, las políticas y la normativa, y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de la comunicación con respecto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de las comunicaciones consagrados en la Constitución y de los instrumentos internacionales de los derechos humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento de las formas para la participación ciudadana. Los argumentos de los asambleístas en relación con esta propuesta es que para fortalecer los derechos a la comunicación e información de la Constitución, reconocida a partir del artículo 16 al 20, entre los cuales se encuentran la comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa, participativa, busca recibir, intercambiar, producir, difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos acontecidos y procesos de interés general, con responsabilidad ulterior, entre otros. La decisión ante la Corte Constitucional sobre esta solicitud de reforma es que sí concluye con las propuestas presentadas a ser tramitadas por enmienda constitucional, al no afectar los elementos constitutivos del Estado, al no restringir los derechos y garantías, al no modificar el procedimiento de reforma constitucional,
procede a que sea tramitada a través de enmienda por el artículo 441, numeral 2 de nuestra Constitución. Por último, para la propuesta número 17 del artículo 384 de disposición transitoria primera, numeral 9, vigente, la petición es que se elimine lo siguiente. En la número 9, la ley que regule la descentralización territorial de los distintos niveles de gobierno y el sistema de competencias, que incorporará los procedimientos para el cálculo distribución anual de los fondos que recibirán los gobiernos autónomos descentralizados del presupuesto general del Estado. Esta ley fijará el plazo de la conformación de regiones autónomas. Los argumentos de los asambleístas en relación con esta propuesta es el análisis de la socialización que se requiere para construir las regiones. Tiene un plazo que no garantiza que los factores como equilibrio interregional, la afinidad histórica y cultural, la complementariedad ecológica y productiva, el manejo integrado de cuencas sean efectivas, considerando la razón por la cual se propone eliminar la limitación temporal que existe. La decisión de la Corte Constitucional a esta solicitud de reforma es que la Corte Constitucional concluye que estas propuestas proceden a ser tramitadas por enmienda constitucional, al no afectar a elementos constitutivos del Estado, al no restringir derechos, no restringir obligaciones, no restringir garantías y no modificar el procedimiento de reforma de la Constitución, procede a que sea tramitada a través de enmienda constitucional según lo dictamina el artículo 441, numeral 2 de nuestra Constitución. Finalmente tenemos el dictamen final de la Corte Constitucional, en donde se enuncia que la Asamblea Nacional informará a la Corte Constitucional sobre cualquier acto normativo o administrativo con efectos generales adoptados en el marco del cumplimiento de este dictamen. Que la Corte Constitucional deja a salvo el control de constitucionalidad respecto de cualquier acto normativo posterior que emita la Asamblea Nacional en el tratamiento de la propuesta de reforma de la Constitución analizada en este dictamen. Notifíquese, publíquese y cúmplase. Muchas gracias.